Hola mis niños, buenos días. Estamos ya en la recta final para terminar el ciclo escolar. Así es que vamos a comenzar a trabajar esta semana con los temas de matemáticas del bloque 5 y vamos a trabajar específicamente con el tema de el perímetro. ¿Recuerdas el nombre de estas figuras? Cuadrado, rectángulo, triángulo, romboide, trapecio. ¿Y recuerdas qué es el perímetro y cómo se obtiene? Habíamos dicho el año pasado y en cuarto grado que el perímetro es el contorno de la figura, lo que bordea cada una de ellas. Ahora, para poder encontrar el perímetro, lo que vamos a utilizar es una operación que básicamente es la suma, ya que el perímetro es la suma de la medida de los lados de esa figura. Como habíamos dicho, es el contorno o borde de la misma. Tengamos como ejemplo este pentágono. Este pentágono regular tiene la misma medida en todos sus lados. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar el perímetro? Pues vamos a encontrarlo sumando. Lado más lado más lado más lado más lado. 8 más 8 más 8 más 8 más 8 y me da un total de 40 centímetros. Pero como es una figura regular, es importante que tú sepas que otra forma de encontrarlo es haciendo una multiplicación. Siempre que una figura tenga lados iguales, puedo ahorrarme la suma y solamente multiplicar la medida del lado por la cantidad de lados iguales que tiene. En este caso 5. 5 por L, 5 por 8 y también me da 40. Sin embargo, tú puedes utilizar cualquiera de los dos procedimientos que a ti se te faciliten. ¿Y qué sucede si, por ejemplo, tenemos figuras que son irregulares? Cuando tenemos figuras irregulares como las que se muestran en la pantalla, la única opción que tenemos es realizar la suma, ya que todas sus medidas son diferentes. En esta primera figura tenemos un pentágono irregular, cuyos lados miden 4, 8, 6, 5 y 3 centímetros. Por lo tanto, para encontrar su perímetro vamos a poner lado más lado más lado más lado más lado. 4 más 3 más 5 más 6 más 8, siendo un total de 26 centímetros. En la parte de abajo tenemos una figura que tiene más lados. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Es un octágono irregular. Nuevamente vamos a poner en el perímetro la suma de esos 8 lados. 5.5 más 4 más 2 más 1.5 más 2 más 4.5 más 2 y más 4. Y al final nos da un total de 25 centímetros de perímetro. Volviendo a las figuras regulares, vamos a ver las diferentes opciones que tienes para encontrar el perímetro. Tenemos primero un cuadrado. ¿Por qué nada más aparece una sola medida? Pues porque todos los lados miden lo mismo. Así es que procedemos a hacerlo primero con una suma. Lado más lado más lado más lado es igual que 8 más 8 más 8 más 8, un perímetro de 32 centímetros. Pero como es una figura regular como en el ejemplo inicial del pentágono, vamos a multiplicar la medida de lado por la cantidad de lados iguales. En este caso son 4. 8 por 4, 32. Nuevamente observo que me sale el mismo resultado. Y vuelvo a insistir, utiliza el procedimiento que a ti se te facilite más. Luego tenemos el rectángulo. ¿Por qué nada más tengo dos medidas? Bueno, porque la base de 13 centímetros es igual que a la base superior. Y el lado del lado derecho, que mide 4, es igual que el del lado izquierdo. Entonces, la primera opción es haciendo una suma. Lado más lado más lado más lado, que sería
13 más 4 más 13 más 4, un total de 34 centímetros. Ahora, como aquí tenemos dos lados iguales, dos cortos y dos largos, podemos entonces hacerlo también con una suma y luego una multiplicación. Primero sumo la base y la altura, que en este caso sería 13 más 4 y luego lo multiplico por 2 y me va a dar el mismo resultado. En el triángulo que tenemos como ejemplo, que es equilátero y tiene sus tres lados iguales, si lo hacemos como suma quedaría 2 más 2 más 2, un total de 6 centímetros. Pero como sus lados son iguales, yo podría hacer una multiplicación. Lado por 3, 2 por 3 y también me da 6. Ahora veamos unas dos últimas figuras, el romboide y el trapecio. El caso del romboide es similar al del rectángulo, tiene dos lados pequeños y dos lados grandes que son iguales. Así es que, si queda como suma, sería 6 más 3, 6 más 3, un total de 18 centímetros. Si lo hacemos con suma y multiplicación, sería primero sumar 6 más 3, que me da 9, y lo multiplico por 2 y también me da 18. Por último tenemos el trapecio. En este caso tiene dos lados iguales y dos diferentes. Lo conveniente es hacer una suma. 6 más 5 más 4 más 5, un total de 20 centímetros. Como vimos hasta ahorita, siempre que haya figuras regulares, podrás sustituir la suma por una multiplicación. En cambio, cuando las figuras tienen lados desiguales, es más conveniente hacer una suma. Recuerda seguir aprendiendo haciendo tus tareas y atender a tus clases. Y cuando realices tus ejercicios, puedes volver a este video y pausarlo tantas veces como necesites. Nos vemos.